Recuerdo su mirada despectiva con una claridad meridiana. Delante de nuestra familia, de nuestros vecinos, incluso de desconocidos, mi marido sonrió y me declaró el divorcio. Pobre diabla, ahora me divorcio de ti. La herencia de 200 millones de euros de tu difunto padre es ahora mía. Esas palabras me hirieron más que cualquier insulto. Todos se rieron de mí, que permanecía allí temblando en silencio. Pero había un hecho que desconocían. Una hora más tarde, la situación se invirtió por completo, y este es el relato de cómo sucedió lo que nadie esperaba. En el gélido silencio de la biblioteca, el rasgueo de la pluma sobre el papel sonaba inusualmente agudo. Valentina Morales estaba sentada con la espalda ligeramente encorvada, la cabeza profundamente inclinada, como una rea esperando la sentencia de un juez. Frente a ella, Marco Vargas, con ambas manos apoyadas en el brillante escritorio de caoba, la observaba con una mirada cargada de impaciencia. Tamborileaba repetidamente la superficie del escritorio con su dedo índice, un gesto amenazante que Valentina había llegado a conocer muy bien durante sus 2 años de matrimonio. «Deja ya de leer, Valentina. ¿De verdad crees que entiendes esa jerga legal?», gritó Marco. Su voz retumbó contra las paredes de la habitación, amueblada con lujo. «Es solo un trámite administrativo para gestionar el seguro y los impuestos de la empresa de tu padre. Si no firmas ahora, la auditoría se retrasará y la empresa podría quebrar. ¿Quieres ser responsable del despido de los miles de empleados que trabajaban para tu padre?». Valentina no respondió de inmediato. Sus ojos claros recorrían línea por línea las frases del grueso fajo de papeles. Detrás de sus largas y hermosas pestañas se ocultaba una inteligencia que, hasta ahora, había mantenido profundamente enterrada para proteger el ego de su marido. Sabía exactamente lo que tenía delante. No eran simples documentos administrativos fiscales. Eran papeles que estipulaban la renuncia a todos sus derechos de herencia sobre los activos del grupo Morales, transfiriendo todo el poder a su marido, Marco Vargas. En el momento en que firmara, legalmente no tendría ningún derecho sobre el patrimonio de su padre, valorado en cientos de millones de euros. Pero Valentina conocía su papel para hoy. Debía ser la esposa ingenua, sumisa e ignorante. Lentamente, dejó escapar un largo suspiro. Marco lo interpretó como una señal de impotencia. «Pero, Marco, son demasiados papeles. Me da miedo hacer algo mal», susurró Valentina, forzando un temblor en su voz. Marco resopló con desdén. Le arrebató la pluma de la mano a Valentina y tras rascarle ligeramente el dorso de la mano con la punta, se la devolvió con brusquedad. «Eres una inútil para los negocios. Tu único trabajo es firmar. Yo me encargo del resto. Date prisa. Tengo que prepararme para la fiesta de esta noche. No me hagas perder el tiempo». Con una mano que fingía temblar, Valentina finalmente acercó la punta de la pluma al lugar indicado. Firmó. Una mancha de tinta negra que sería la llave para abrir la caja de Pandora de la codicia de su marido. En ese instante, una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Marco. Arrancó los documentos con brusquedad para comprobar que la firma era perfecta, y luego los abrazó contra su pecho como si fueran el objeto más sagrado del mundo. «Así me gusta. Si hubieras obedecido desde el principio, no habría tenido que enfadarme». El tono de Marco se había suavizado considerablemente, pero el desprecio en su mirada seguía siendo denso. Se dirigió a la caja fuerte de acero en un rincón de la habitación, guardó los papeles y la cerró con firmeza. «Ahora el patrimonio de tu padre está a salvo en mis manos. No tienes que preocuparte por cifras que tu pequeña cabeza es incapaz de comprender». Valentina no dijo nada mientras su marido se embriagaba de una falsa sensación de felicidad. Se levantó de la silla y se arregló el sobrio y modesto vestido gris que llevaba. «Esta noche ponte algo decente», ordenó Marco sin siquiera mirarla. Estaba ocupado ajustándose la corbata frente a un gran espejo. «Pero no demasiado llamativo. No quiero que parezcas una nueva rica que ha ganado la lotería. Ponte ese vestido azul viejo que tienes. De todas formas, la estrella de esta noche no eres tú, soy yo. No me avergüences». «Sí, Marco», respondió Valentina secamente. De repente, el móvil de Marco vibró sobre el escritorio. En la pantalla apareció el nombre Adriana junto a un emoticono de corazón. Sin el menor atisbo de culpa, justo delante de Valentina, Marco pulsó el botón de responder y se llevó el teléfono a la oreja. «Cariño». «Sí, ya está todo hecho». La voz de Marco se volvió melosa, un tono que nunca había usado con Valentina. «Todo está asegurado. Tengo la firma. Sí, esta noche esos 200 millones serán oficialmente nuestros. No te preocupes, esa idiota no ha sospechado nada. Te veo luego en la fiesta, preciosa». Marco colgó y se giró para mirar a Valentina, que seguía de pie junto a la puerta como una estatua.
No mostró sorpresa ni vergüenza por haber sido descubierto hablando con otra mujer. A sus ojos, Valentina no era más que un mueble sin sentimientos. ¿Por qué sigues ahí? Fuera. Ve a prepararme el baño, ordenó, agitando la mano como si espantara una mosca. Valentina asintió en silencio, giró el pomo y salió. Pero en cuanto la pesada puerta de teca se cerró completamente a su espalda, la postura de Valentina cambió por completo. Sus hombros, antes encorvados, ahora estaban erguidos. Su rostro, antes lleno de miedo, ahora era frío e impasible. Caminó por el pasillo de la lujosa mansión que su padre le había dejado, una casa que Marco ahora reclamaba como suya. Valentina se detuvo un momento frente al gran retrato de don Ricardo colgado en la pared del pasillo. Contempló el rostro de su padre, que sonreía con dignidad en la pintura. «Ha mordido el cebo, papá», susurró Valentina, casi inaudiblemente. La comisura de sus labios se curvó ligeramente en una sonrisa escalofriante. Cree que ha conseguido la llave del cofre del tesoro, sin saber que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Con paso firme, Valentina se dirigió a su habitación. No había lágrimas ni dolor en su corazón, solo una cuenta atrás resonaba en su mente. La fiesta de esta noche no solo sería una celebración para Marco, sino también el escenario de la ejecución que ella había preparado con sumo cuidado. La pobre diabla estaba lista para quitarse la máscara. Aquella noche, el gran salón del Hotel Imperial de Madrid se había transformado en un mar de un glamour deslumbrante. Los miles de cristales de las gigantescas lámparas de araña del techo reflejaban una luz dorada en todas direcciones, que a su vez brillaba en el suelo de mármol pulido como un espejo, y en las joyas de diamantes que lucían los invitados. El aroma de perfumes caros y el fresco perfume de lirios blancos traídos directamente de Holanda llenaban el aire, creando esa atmósfera exclusiva que solo la alta sociedad de la capital podía disfrutar. Este era el escenario que Marco Vargas había diseñado especialmente para proclamarse a sí mismo como el nuevo rey. Marco, ataviado con un impecable traje negro entallado de un diseñador italiano, se encontraba en el centro de la multitud. Con una copa de champán en la mano derecha, estrechaba afanosamente con la izquierda las manos de los socios comerciales que le ofrecían sus felicitaciones. Su rostro resplandecía con una arrogancia que ya no se molestaba en ocultar. Reía a carcajadas, deleitándose con cada halago de los aduladores que se arremolinaban a su alrededor como hormigas en torno al azúcar. Para él, esta noche era la culminación de todas sus ambiciones, planeadas durante años. A la espalda de Marco, casi imperceptible, estaba Valentina, como una sombra no deseada. Siguiendo las órdenes de su marido, llevaba un vestido azul oscuro, muy pasado de moda, que había comprado en una boutique normal y corriente hacía 3 años. Los bordes de las mangas incluso mostraban un ligero desgaste. Sin joyas llamativas ni un maquillaje pronunciado, Valentina contrastaba fuertemente con las otras damas de la alta sociedad, ataviadas con vestidos de seda y collares de diamantes. Parecía más una agotada asistenta personal que la esposa del CEO de una gran corporación. «Vaya, señor Vargas. Enhorabuena por su nombramiento oficial como presidente. Es una pena que don Ricardo no haya podido ver el éxito de su yerno», dijo un hombre de mediana edad y complexión robusta, uno de los socios comerciales de toda la vida de su padre. Marco adoptó rápidamente una expresión de tristeza. «Gracias, señor Jiménez. Sí, es una pesada carga ocupar su lugar, pero la vida debe continuar. Solo he intentado proteger el legado que mi suegro dejó para que no se desmoronara». El señor Jiménez asintió con lástima y luego dirigió su mirada hacia Valentina. «¿Es esta la señora Valentina Morales? La hija de don Ricardo. ¿Cuánto tiempo, señora? Se la ve muy sencilla esta noche». Justo cuando Valentina iba a abrir la boca para responder cortésmente, Marco la interrumpió. La rodeó con el brazo por los hombros, pero su agarre fue dolorosamente fuerte. «A mi esposa no le gustan estos lugares concurridos, señor Jiménez. Prefiere cuidar de la cocina o del jardín en casa. Como sabe, Valentina no entiende mucho del mundo de los negocios ni de la etiqueta de estas fiestas. Por eso, les ruego que disculpen si su atuendo parece algo inadecuado», dijo Marco con un tono despectivo disfrazado de broma. Varios invitados presentes rieron educadamente, aunque sus miradas hacia Valentina se habían tornado una mezcla de compasión y burla. Valentina no replicó. Se limitó a esbozar una leve sonrisa, una sonrisa vacía que ocultaba una tormenta en su interior. Dejó que Marco la pintara como una mujer desvalida y estúpida. Cuanto más bajo la valorara Marco, más alta sería la caída que le esperaba. De repente, las puertas principales del salón se abrieron de par en par, atrayendo todas las miradas. Una mujer entró con paso decidido, convirtiéndose instantáneamente en el centro de atención. Era Adriana Soler, el polo opuesto a Valentina.
Adriana lucía un vertiginoso vestido de noche de color rojo escarlata, con una profunda abertura que dejaba al descubierto sus esbeltas piernas. Alrededor de su cuello colgaba un collar de diamantes, el mismo que Valentina había visto en el extracto de la tarjeta de crédito de la empresa de su padre el mes anterior. Adriana caminó sensualmente entre la multitud, dedicando sonrisas seductoras a todos los que se cruzaba. No se dirigió a ninguna de las mesas de invitados, sino directamente al lado de Marco. Se plantó junto a él sin rastro de incomodidad o temor a las habladurías, llegando incluso a empujar ligeramente el hombro de Valentina para que ésta retrocediera un paso. «Buenas noches a todos», saludó Adriana con una voz deliberadamente melosa. Marco la miró con ojos brillantes, una mirada de adoración que nunca le había dedicado a Valentina. «Permítanme presentarles. Esta es la señorita Adriana Soler, nuestra nueva asesora financiera. Ha sido de gran ayuda para poner orden en el caos que siguió al accidente de don Ricardo». Asesora era un eufemismo que casi todos los presentes conocían, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Valentina se limitó a observar en silencio a la mujer que ahora ocupaba el lugar que debería ser suyo. Adriana se giró hacia Valentina y la recorrió de la cabeza a los pies con una mirada de abierto desdén. Luego, en un tono lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran oír, dijo: «Ay, qué sed tengo. El tráfico estaba imposible. Valentina, ¿podrías traerme un cóctel? Bien frío, pero sin demasiado hielo». El ambiente se heló por un instante. La petición era un insulto flagrante. Adriana estaba tratando a la esposa legítima del dueño de la empresa como si fuera una sirvienta. Los invitados contuvieron la respiración, esperando la reacción de Marco, pero lejos de defender a su esposa, Marco soltó una pequeña risa. «Anda, tráeselo, Valentina. La señorita Soler tiene sed. Total, no estás haciendo nada». El corazón de Valentina empezó a latir más deprisa. No por la vergüenza, sino por la náusea que le subía por la garganta. A sus ojos, ella ya no tenía dignidad, pero Valentina sabía que la paciencia era su arma más letal. Sin mostrar el menor atisbo de ira, con un gesto elegante y sereno, Valentina asintió. «Por supuesto, señorita Soler». «Un momento, por favor», respondió suavemente. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la barra. No hubo pasos furiosos ni el estruendo de una copa rota. Valentina aceptó la humillación con una calma escalofriante. Mientras se alejaba, pudo oír a sus espaldas las risas despreocupadas de Adriana y Marco, la risa vacía de la victoria de dos personas que no sabían que estaban bailando al borde del abismo. La noche era joven, y Valentina acababa de empezar su partida. Las luces del salón de baile se atenuaron gradualmente, dejando solo un foco que iluminaba el ostentoso escenario al fondo de la sala. La música de orquesta, que fluía suavemente, se detuvo y fue reemplazada por el bajo zumbido de los altavoces al encenderse. El maestro de ceremonias, un hombre con una profunda voz de barítono, subió al escenario y pidió la atención de los invitados. Las copas se posaron en las mesas, las conversaciones cesaron y miles de ojos se centraron en un único punto. Era el momento de que el protagonista de la noche brillara. Con un paso firme y seguro, Marco Vargas subió las escaleras del escenario. Un atronador aplauso llenó el espacio, una sinfonía de adoración que elevó su ego hasta el cielo. Se colocó detrás del atril de cristal, ajustó brevemente el micrófono y recorrió la sala con una sonrisa de victoria contenida. A sus ojos, las personas de abajo no eran más que espectadores de pago en el drama de su éxito. «Damas y caballeros, estimados colegas, buenas noches». La voz de Marco resonó, clara y autoritaria, rebotando en las paredes acústicas de la sala. «Esta es una noche de emociones encontradas para mí. Por un lado, celebramos el increíble logro del Grupo Morales al expandirse con éxito en el mercado global este mes. Por otro, la tristeza por la repentina partida de mi suegro y mentor, don Ricardo Morales, hace 3 meses, todavía pesa en mi corazón». Marco bajó la cabeza por un momento, una pausa dramática perfectamente calculada. Se vieron a algunas invitadas secándose las esquinas de los ojos con pañuelos, conmovidas por el dolor del yerno devoto. En un rincón oscuro de la sala, Valentina, apoyada en una columna de mármol, observaba la farsa con un rostro inexpresivo. Ella sabía muy bien que cuando llegó la noticia del accidente aéreo 3 meses atrás, lo primero que hizo Marco no fue llorar, sino descorchar una botella de vino caro para celebrar. «Durante los últimos 3 meses», continuó Marco, levantando de nuevo el rostro con una expresión de forzada fortaleza, «he luchado solo. He trabajado día y noche, sacrificando el sueño y la salud, para asegurar que el legado de don Ricardo no se desmoronara. Y afortunadamente, hoy puedo estar aquí y decirles que la empresa está segura en mis manos. Los activos han aumentado, las acciones se han disparado,
Y nuestro futuro es brillante. Los aplausos volvieron a estallar, esta vez más fuertes. Marco levantó una mano para pedir silencio. Su rostro se tornó lentamente serio, como si tuviera una pesada carga que comunicar. Pero este éxito se sentiría vacío si no fuera acompañado de honestidad en mi vida personal. Hay algo que he ocultado para proteger el honor de la familia. Una carga que he llevado solo y en silencio. Marco suspiró profundamente en el micrófono. Quisiera pedirle a mi esposa, Valentina Morales, que suba al escenario. El corazón de Valentina dio un vuelco. No por miedo, sino porque sabía que el acto principal de su humillación estaba a punto de comenzar. Un segundo foco se encendió, iluminándola precisamente a ella, que estaba sola junto a la columna. La luz brillante parecía desnudar su modesta figura en medio de un mar de opulencia. Con paso lento y la cabeza ligeramente inclinada, Valentina caminó entre la multitud, que comenzaba a susurrar, comparando la figura principesca de Marco con la apariencia deslucida y marchita de Valentina. Valentina subió al escenario y se paró junto a Marco, pero a una distancia considerable, como si él fuera reacio a contagiarse de la pobreza que emanaba de su esposa. Marco no le tomó la mano ni le dio un cálido abrazo. En cambio, la miró con una expresión de despectiva compasión, como si viera a una mendiga que se había perdido y entrado en un palacio. «Miren a esta mujer a mi lado», dijo Marco, su voz ahora más cargada de emoción. Señaló a Valentina con la mano abierta. Valentina es la única hija de don Ricardo. Me casé con ella hace 2 años por respeto y como última voluntad de mi difunto suegro. Pensé que con el tiempo el amor florecería. Pensé que podría guiarla para que se convirtiera en una compañera digna de liderar esta enorme empresa. Marco negó lentamente con la cabeza, una profunda decepción grabada en su rostro. Pero la realidad fue diferente. Durante 2 años, he sido paciente. Durante 2 años, he intentado cubrir sus defectos. Valentina es una buena mujer, pero no nació para este mundo. No entiende de negocios, no sabe socializar, y francamente, su presencia se ha convertido en una carga para mis esfuerzos por hacer avanzar la empresa. Las palabras, afiladas, volaron y apuñalaron el orgullo de Valentina frente a cientos de personas importantes. La atmósfera en el salón se tornó un silencio asfixiante. Los invitados comenzaron a mirar a Valentina con ojos juzgadores. La narrativa de Marco había tenido éxito. Se había posicionado como el marido paciente que sufría por una esposa incompetente, y a Valentina como un parásito que no conocía su lugar. Marco se acercó a Valentina, pero su mirada seguía fija en la audiencia. Probablemente se pregunten por qué traigo un asunto familiar a este escenario, porque estoy harto de la hipocresía. Estoy harto de engañarme a mí mismo y al público fingiendo que este es un matrimonio feliz. Necesito una compañera que pueda correr a mi lado, no alguien que me arrastre hacia atrás. En la mesa VIP principal, Adriana sonreía radiantemente mientras sorbía su bebida. Miró a Marco con una mirada de apoyo, como si le estuviera dando la señal para terminar rápidamente con el sufrimiento. Marco captó la señal. Volvió al atril y se aferró a los bordes con fuerza. Valentina seguía de pie, silenciosa como un árbol, su rostro sereno, demasiado sereno para alguien cuya dignidad estaba siendo desnudada en público. Dejó que Marco escupiera todo su veneno, dejó que su marido se embriagara de su propia superioridad, porque Valentina sabía que cuanto más alto volara Marco en su arrogancia, más doloroso sería el impacto cuando se estrellara contra el suelo. Y en ese momento Marco ya estaba al borde del precipicio que él mismo había cavado. Como si sacara un trofeo de victoria largamente esperado, Marco rebuscó en el bolsillo interior de su chaqueta con un movimiento deliberadamente lento. De allí extrajo el grueso sobremarrón que Valentina le había entregado esa misma tarde. Los documentos con la renuncia a sus derechos de herencia. Con una sonrisa torcida de suprema satisfacción, levantó el sobre en alto, exhibiéndolo ante los cientos de pares de ojos curiosos que lo observaban. ¿Saben qué es esto? La voz de Marco retumbó en todo el salón. Esta es la prueba de la ingenuidad de la mujer que está a mi lado. Esta tarde, con manos temblorosas y la cabeza vacía, Valentina ha firmado los documentos que transfieren todos los bienes personales y de la empresa de don Ricardo a mi nombre. 200 millones de euros, junto con los activos inmobiliarios y la participación mayoritaria. Ahora, legalmente, todo es mío. Un murmullo de admiración y conmoción llenó el espacio. Para los empresarios presentes, fue una jugada de ajedrez cruel pero brillante. A Marco ya no le importaba su imagen de buen marido. Tenía el dinero, y en su mundo, el dinero era el rey que reinaba por encima de toda ética. Marco se volvió hacia Valentina, su mirada ahora completamente despojada de cualquier máscara, volviéndose cruel. Escúchame bien, Valentina. Esta vez no usó el micrófono, pero su voz fue lo suficientemente alta como para que la primera fila la oyera.
Se acercó hasta que su rostro estuvo a solo unos centímetros del de su esposa. Me casé contigo porque tu padre fue lo suficientemente estúpido como para no poder dejar la empresa a un extraño, así que tuve que entrar en esta familia como yerno. Solo fuiste mi billete de entrada. Y ahora, ese billete ha sido usado y ha caducado. Valentina permaneció en silencio, sus ojos fijos en los de Marco, sin derramar una sola lágrima. Aunque sentía como si su corazón fuera estrujado con fuerza, vio al verdadero monstruo que se escondía detrás del apuesto rostro de su marido. Marco se dirigió de nuevo a la audiencia, acercando sus labios al micrófono, su aliento agitado por la adrenalina. Ahora que lo tengo todo, ya no necesito esta carga en mi vida. No necesito una esposa que sea un mero adorno viejo en mi lujosa casa. Así que, delante de todos ustedes, mis respetados colegas como testigos, Marco tomó una larga bocanada de aire y luego gritó, con un estruendo que rompió el silencio de la noche: Valentina, te declaro el divorcio. A partir de este momento, ya no somos marido y mujer. Lárgate de mi vida y no vuelvas jamás. La frase estalló como un trueno, una sentencia final sin vuelta atrás, ni legal ni moralmente. Marco acababa de desechar a su esposa como si fuera un trozo de plástico inútil. Un silencio sofocante dominó el espacio durante unos segundos, hasta que finalmente, desde la mesa VIP, comenzaron a sonar unos aplausos discretos. Era Adriana Soler, que se levantó de su asiento, rompiendo el silencio con sus palmadas. Subió al escenario con un paso elegante, como una reina a punto de ser coronada. Sin prestar atención a Valentina, que permanecía inmóvil, Adriana se lanzó directamente a los brazos de Marco. Marco la recibió con una gran carcajada, y frente al público, frente a la mujer de la que se había divorciado hacía apenas 10 segundos, rodeó con ternura la esbelta cintura de la mujer. «Esta es la mujer que merece estar a mi lado», exclamó Marco, levantando la mano de Adriana. «Inteligente, hermosa y a la altura de mi éxito. A partir de mañana, la señora de esta casa será ella». Los invitados, en su mayoría oportunistas a los que solo les interesaba la dirección del poder, comenzaron a aplaudir. Al principio con vacilación, pero gradualmente, el ruido se hizo más fuerte. Rieron. Algunos silbaron y bromearon con la nueva pareja. Se rieron de Valentina. A sus ojos, ella era una perdedora patética, una mendiga que había sido expulsada del palacio por no conocer su lugar. Marco miró a Valentina con desprecio y luego agitó la mano como si espantara a una mendiga. ¿Has oído, Valentina? Esta fiesta no es para ti. Lárgate de aquí. Coge tu vestido barato y vuelve al agujero del que saliste. Ya no tienes derecho a ni un solo céntimo aquí. En medio de las risas dolorosas y los aplausos, Valentina se quedó sola. Rodeada por cientos de personas, pero terriblemente sola. Su estatus como esposa, su orgullo como mujer, sus derechos como heredera, todo le había sido arrebatado en una sola noche. Pero detrás de su rostro inexpresivo, que la gente confundía con una expresión de shock, Valentina estaba grabando cada rostro que se reía de ella. Grabó la risa de Marco, la sonrisa cínica de Adriana y los aplausos de los aduladores. Grabó estos recuerdos profundamente, convirtiéndolos en el combustible para el fuego que estaba a punto de encender. A los ojos de la ley, soy el dueño de todo. Valentina negó lentamente con la cabeza, mirando a Marco como una profesora mira al alumno más terco de la clase. Dio un paso más hacia él, acortando la distancia entre ellos. La frialdad que emanaba de su cuerpo hizo que Adriana, que estaba cerca, sintiera un escalofrío y se escondiera detrás de Marco. «Ay, Marco, Marco, parece que la codicia te ha cegado y te ha hecho olvidar leer los pequeños detalles», dijo Valentina con un tono suave pero venenoso. «Ese testamento y esos documentos de transferencia de activos tienen una condición absoluta, y esa condición es que la transferencia de propiedad solo será legalmente válida si el propietario anterior, es decir, don Ricardo Morales, es declarado fallecido con pruebas oficiales. Tu padre murió hace 3 meses en un accidente de avión». «Todo el mundo lo sabe», gritó Marco, empezando a perder el control. Sin darse cuenta, el sudor frío comenzó a correr por sus sienes. «¿En serio?», preguntó Valentina, y esa sola palabra fue pronunciada con un énfasis que helaba la sangre. «¿Viste el cuerpo de mi padre, Marco? ¿Asististe a su funeral y lo enterraste tú mismo? ¿O estabas demasiado ocupado de fiesta con esta amante tuya como para asegurarte de que el cuerpo de tu suegro estaba realmente en ese ataúd?» Un silencio asfixiante se apoderó del salón. La pregunta de Valentina flotaba en el aire como una densa niebla. Algunos de los socios comerciales más veteranos comenzaron a mirarse entre sí con rostros pálidos, recordando que el funeral de hacía 3 meses se había celebrado a ataúd cerrado debido a la supuesta mutilación del cuerpo y que nadie había visto realmente el interior.
La duda comenzó a germinar en las mentes de los invitados, y el miedo comenzó a asomar en los ojos de Marco. ¡Tonterías!, gritó Marco histéricamente, intentando enmascarar su miedo con ira. Señaló el rostro de Valentina con un dedo índice tembloroso. Estás mintiendo. Te has vuelto loca por el estrés, por convertirte en una divorciada pobre. Seguridad. Seguridad. Saquen a esta loca de aquí. Échenla a la calle ahora mismo. A la orden de Marco, 4 guardias de seguridad de complexión robusta subieron inmediatamente al escenario. Rodearon a Valentina, listos para sacarla por la fuerza. Pero Valentina no se resistió. En cambio, levantó elegantemente ambas manos, una señal para que no la tocaran. No me toquéis con vuestras sucias manos, espetó Valentina a los guardias. Su autoridad era tal que los hombres dudaron por un momento. Valentina miró a Marco por última vez antes de bajar del escenario. Me iré sola. Disfruta lo que te queda de tiempo, Marco. Bebe todo lo que puedas. Pronto, hasta el licor más caro del mundo te sabrá a veneno en la garganta. Con la cabeza bien alta y un paso digno, Valentina se dio la vuelta y bajó las escaleras del escenario. Caminó entre los invitados, que ahora le abrían paso no con burla, sino con una mezcla de miedo y respeto. A sus espaldas, Marco seguía gritando improperios, tratando de convencer a todos de que Valentina estaba loca. Pero su sonrisa de victoria ya había desaparecido, reemplazada por una sombra de miedo que ni él mismo podía comprender. Sin que Marco se diera cuenta, el reloj seguía su cuenta atrás hacia su perdición. Las enormes puertas de teca, talladas en oro, se cerraron lentamente con un sonido pesado, como si marcaran el final de un capítulo de una vida. La figura de Valentina, con su sencillo vestido azul, desapareció tras ellas, dejando un extraño silencio en el lujoso salón de baile. El eco de sus pasos, silenciosos pero firmes, parecía permanecer en la alfombra roja, atormentando a todos los que acababan de presenciar la escena. Durante varios segundos, nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a levantar su copa. Incluso los camareros se quedaron congelados en su sitio con bandejas de cócteles que empezaban a calentarse. Marco seguía en el escenario, con las manos aferradas al borde del atril de cristal con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su respiración era agitada. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por reprimir una rabia mezclada con una extraña ansiedad. La pregunta de Valentina sobre la muerte de don Ricardo seguía repitiéndose en su mente como una cinta de cassette estropeada, tocando la parte más dolorosa. ¿Viste el cuerpo de mi padre, Marco? La frase era simple, pero su efecto era como un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Marco sacudió la cabeza bruscamente, intentando alejar las dudas que se arrastraban. No podía mostrarse débil. Él era el rey de la noche, y un rey no debía temer las divagaciones de la mujer a la que acababa de desechar. Damas y caballeros. La voz de Marco rompió de nuevo el silencio, esta vez más alta y forzadamente alegre. Forzó una risa sonora y estridente. Mis disculpas por el drama que acaban de presenciar. Como saben, mi exesposa ha estado sufriendo de un trastorno de ansiedad desde la muerte de su padre. Supongo que la pérdida de su figura paterna, y ahora de su estatus social, la ha hecho perder la cabeza. Pobre mujer. Ha empezado a tener alucinaciones de que los muertos vuelven a la vida. Adriana, dándose cuenta de que la situación era delicada, actuó rápidamente. Hizo una señal a la banda, que se había detenido, y dio 2 palmadas fuertes. «¡Música! ¡Toquen algo animado! Hemos venido a una fiesta, no a un velatorio», exclamó con un tono meloso ligeramente agudo. El director de orquesta, desconcertado, agitó apresuradamente su batuta. Una alegre melodía de jazz llenó inmediatamente el espacio, intentando ahogar a la fuerza los restos de tensión que flotaban en el aire. Los camareros volvieron a moverse, rellenando las copas vacías de los invitados con champán y vinos caros. El ambiente de fiesta comenzó a reavivarse lentamente, aunque de forma artificial. Los invitados, en su mayoría oportunistas, cambiaron rápidamente de expresión. Volvieron a sonreír, a reír, a adular, como si Valentina nunca hubiera estado allí. Marco bajó del escenario y aceptó de inmediato un vaso de whisky puro que le ofreció Adriana. Sin dudarlo, se bebió el líquido ambarino de un trago. El calor bajó por su garganta, calmando ligeramente sus nervios crispados. «No te preocupes, cariño», susurró Adriana, acariciando la manga del traje de Marco. «Esa paleta solo está fanfarroneando. Sabe que ha perdido por completo, así que intenta asustarte con historias de fantasmas. Es patético». «Lo sé», replicó Marco rápidamente, sus ojos fijos en la salida a lo lejos. Pero su mirada era diferente. Nunca me había mirado con tanta valentía. Durante 2 años, siempre mantuvo la cabeza gacha. «Es porque ahora está desesperada, Marco.
La gente que no tiene nada que perder se vuelve imprudente y dice cualquier cosa, se burló Adriana, guiando a Marco de la mano hacia un grupo de invitados VIP. Olvídalo, mira, el señor Jiménez y la señora de Choi están esperando para brindar. Concéntrate en ellos. Son nuestro billete para el proyecto de apartamentos del mes que viene. Marco asintió y se dejó arrastrar de nuevo al torbellino de falsa opulencia. Empezó a circular, recibiendo una lluvia continua de felicitaciones. Con cada elogio a su éxito por salvar la empresa, el ego de Marco volvía a inflarse. Se sentía en la cima del mundo, se sentía invencible. Los documentos de transferencia de activos estaban a buen recaudo en el bolsillo de su chaqueta. Los 200 millones no eran una fantasía, eran una realidad. «Increíble, Marco», exclamó un colega, dándole una palmada en el hombro. «Tu forma de manejar la situación de antes fue muy decidida. Así es como debe ser un líder de empresa. Hay que deshacerse del lastre innecesario sin dudar, incluso si es tu esposa». Marco sonrió con orgullo y levantó su copa. «Por supuesto. Los negocios se basan en la eficiencia. No necesito parásitos en mi barco». A partir de esta noche, el Grupo Morales entra en una nueva era, una era donde los beneficios son la prioridad, no el sentimentalismo de la época de mi suegro. La fiesta continuó con más desenfreno. El alcohol corría como un río y las carcajadas resonaban, ahogando cualquier voz de conciencia que pudiera gritar. Marco se sentía como un dios. De pie en medio de la sala, rodeado de mujeres hermosas y hombres ricos, sentía que el mundo estaba en la palma de su mano. No se dio cuenta de que, más allá de los gruesos muros de cristal, el cielo nocturno comenzaba a tronar. Mientras tanto, en el elegante pero solitario patio de la entrada del hotel, Valentina permanecía de pie, erguida, mirando al cielo oscuro. El viento nocturno agitaba el bajo de su vestido y su cabello, pero no sentía frío. Un sedán negro de lujo, aparcado en un rincón oscuro, encendió sus faros 2 veces. No era su coche para llevarla a casa, era una señal. Valentina echó un vistazo a su viejo reloj analógico de pulsera. El segundero se movía con precisión hacia las 12. «Disfruta de tus últimos 10 minutos, Marco», murmuró para sí misma, su voz más fría que el viento de la noche. «Ríe todo lo que puedas. Pronto el cielo se derrumbará sobre tu cabeza». A lo lejos, entre las estrellas y las luces de la ciudad, un punto de luz se acercaba rápidamente, acompañado por el sonido de hélices cortando el aire nocturno. El invitado de honor estaba a punto de llegar, trayendo consigo una tormenta que barrería toda la hipocresía de ese edificio. Las manecillas del reloj de pared del salón acababan de pasar las 12, marcando el cambio de día. Un día que para Marco Vargas debía ser el comienzo de una gloria eterna. La fiesta había alcanzado su clímax. El alcohol había lavado los últimos vestigios de ética de los invitados, convirtiendo una elegante reunión de negocios en una bacanal desenfrenada. La música sonaba a un volumen ensordecedor, como si intentara ahuyentar el silencio que Valentina había dejado a su paso. Marco estaba en el centro de un círculo de sus colegas más cercanos, con el rostro enrojecido por el efecto del costoso whisky que Adriana no dejaba de servirle. Se sentía invencible. Sentía que el mundo estaba a sus pies. 200 millones de euros. La cifra no dejaba de bailar en su mente. Una garantía de que nunca más volvería a pasar apuros, de que nunca más sería menospreciado. «Por Marco Vargas», exclamó el señor Jiménez, levantando su copa con la lengua ligeramente trabada por el alcohol. «Por nuestro nuevo rey, que bajo su mano de hierro el Grupo Morales prospere aún más». «¡Salud!», gritaron los invitados al unísono. Las copas de cristal chocaron en el aire, creando una armonía de victoria. Pero justo en el momento en que la copa tocó los labios de Marco, una extraña vibración se sintió en el suelo de mármol bajo sus pies. Al principio fue sutil, casi imperceptible, como el temblor de un gran camión pasando a lo lejos. Marco lo ignoró, atribuyéndolo al efecto del subwoofer de los altavoces, que estaba demasiado alto. Tomó un sorbo, disfrutando de la sensación cálida que se extendía por su garganta. Pero la vibración no cesó. Al contrario, se hizo más fuerte. Los enormes ventanales de cristal que separaban el salón del amplio jardín exterior comenzaron a temblar, emitiendo un zumbido irritante. El agua en las copas de los invitados formaba pequeñas ondas, círculos cada vez más rápidos. Algunos de los invitados más sensibles dejaron sus copas, frunciendo el ceño y mirándose entre sí. «¿Qué es ese ruido?», preguntó Adriana con un tono de inquietud en su voz. Se aferró al brazo de Marco, sus ojos recorriendo la sala. «Marco, ¿por qué tiembla la lámpara de araña?». Marco levantó la vista. Efectivamente, la gigantesca lámpara de araña de cristal en el centro de la sala se balanceaba lentamente. El tintineo de los cristales al chocar comenzaba a oírse por encima de la música.
El estruendo del exterior ya no era una simple vibración, sino un sonido mecánico, pesado y rítmico. D-U-K, 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 D-U-K. El sonido se acercaba, creciendo en volumen hasta que finalmente engulló la música house que el DJ estaba poniendo. «¡Corta la música!», gritó Marco al técnico de sonido en un rincón. «¿Quién se atreve a gastar una broma en mi fiesta?». La música se detuvo abruptamente, pero no hubo silencio. En cambio, la sala se llenó de un ruido ensordecedor que venía del exterior. De repente, una fuerte ráfaga de viento golpeó las paredes de cristal, como si un tifón hubiera aparecido de la nada. Las cortinas de seda que adornaban las ventanas se agitaron violentamente. Un jarrón alto colocado cerca de las puertas del jardín se cayó y se hizo añicos. El pánico comenzó a apoderarse de los invitados. Pequeños gritos surgieron de las mujeres, que se alejaron de las ventanas, temiendo que los cristales estallaran. ¡Eso! ¡Eso es un helicóptero!, gritó alguien, señalando el cielo nocturno más allá del cristal. Todas las miradas se dirigieron hacia el exterior. En la oscuridad de la noche, un foco de búsqueda muy brillante barría la zona del jardín, atravesando el cristal y deslumbrando a los presentes en el salón. Un helicóptero corporativo, grande y lujoso, estaba realizando una maniobra de aterrizaje precisa en el césped, a apenas 10 metros del edificio de la fiesta. El viento generado por sus enormes hélices era tan fuerte que volcó las sillas del jardín, derribó las coronas de flores de celebración y destrozó la decoración exterior. Marco se quedó helado. Él no había pedido ningún helicóptero. Ningún invitado era tan excéntrico o rico como para llegar de una manera tan dramática en mitad de la noche. La ira comenzó a apoderarse de su pecho. ¿Quién se atrevía a arruinar su fiesta? ¿Seguridad? ¿Seguridad?, gritó Marco, su voz enronquecida, ahogada por el rugido de los motores del helicóptero. «Impídanle aterrizar. Échenlo de aquí. Esto es propiedad privada». Pero los gritos de Marco fueron inútiles. Los guardias de seguridad que estaban fuera estaban más ocupados protegiéndose del polvo y el viento. Algunos incluso huyeron por miedo a ser golpeados por las hélices. El helicóptero aterrizó suavemente, sus patas ahora plantadas con arrogancia en el césped gravemente dañado. El motor comenzó a desacelerar, pero las hélices seguían girando lentamente, dejando un zumbido amenazador. La atmósfera dentro del salón se volvió sofocante. No más risas, no más bailes. Todos se pegaron a las paredes, sus rostros pálidos. Pensaron que era una redada policial, o quizás un ataque terrorista. El miedo a sus propios pecados empresariales comenzó a atormentarlos. Adriana se aferró al traje de Marco con tanta fuerza que sus uñas atravesaron la tela. La puerta de la cabina del helicóptero se abrió. De ella descendieron 4 hombres corpulentos con trajes negros idénticos y auriculares en los oídos. Sus movimientos eran tácticos, rápidos y organizados. Claramente no eran simples matones a sueldo. Ignoraron los intentos de la seguridad del hotel por detenerlos y corrieron hacia la entrada principal del salón. «Marco, ¿quiénes son?», susurró Adriana temblando. «¿Tienes problemas con la mafia?». «Cállate», espetó Marco. Aunque sus propias piernas comenzaban a temblar, intentó mantener una expresión valiente y avanzó hacia el centro de la sala para recibir a los intrusos. Las puertas dobles del salón se abrieron bruscamente desde el exterior. Una ráfaga de viento nocturno entró, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Los 4 hombres de traje negro entraron y se dispersaron inmediatamente, formando una barricada viviente a ambos lados de la puerta, como si prepararan el camino para un rey. Nadie se atrevió a moverse. Incluso Marco, que pretendía echarlos, se quedó con la boca helada por el aura asesina que emanaban esos guardaespaldas. En el pecho izquierdo de sus trajes había un pequeño pin dorado con el logo de una empresa que Marco conocía muy bien, un crisantemo. El corazón de Marco se detuvo por un instante. Reconoció ese pin. Era un pin especial que solo usaba el equipo de seguridad personal de primer nivel que servía a una sola persona. «¿Quién es vuestro jefe?», gritó Marco, reuniendo el último valor que le quedaba. «¿Sabéis quién soy? Yo soy el dueño de este edificio ahora». Uno de los guardaespaldas miró a Marco con frialdad, sin responder. En cambio, se inclinó ligeramente hacia la puerta, que seguía abierta de par en par. Desde la oscuridad de la noche, más allá de la puerta, se oyó un golpeteo característico. Toc, toc, toc. El sonido de un bastón golpeando el suelo de mármol. El ritmo era lento, pero cada golpe parecía golpear el corazón de todos los presentes en la sala. Una sombra apareció en el umbral. Un hombre, anciano pero aún imponente, vestido con un traje gris oscuro de estilo clásico perfectamente confeccionado. En su mano derecha sostenía un bastón de ébano con una empuñadura en forma de cabeza de dragón hecha de oro macizo.
Su rostro era severo, su mandíbula firme, y sus ojos ardían con un fuego de furia que parecía capaz de incinerar a cualquiera que se cruzara en su camino. El vaso de whisky se le cayó de la mano a Marco. ¡Crash! Los trozos de cristal se esparcieron por el suelo. Su rostro se volvió blanco como el papel, mientras toda la arrogancia que había construido esa noche se derrumbaba, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera sido absorbida por el fantasma que se materializaba ante sus ojos. No puede ser, gimió Marco, su voz no más que el chillido de una rata atrapada. Presidente. Don Ricardo Morales entró en la fiesta. Su mirada se fijó directamente en su yerno tembloroso. No sonrió, no saludó. Su sola presencia fue suficiente para hacer que la temperatura de la sala descendiera bruscamente hasta el punto de congelación. Ese fantasma no había venido a asustar. Ese fantasma había venido a cobrar una deuda de vida. El sonido del vaso de cristal al romperse contra el suelo de mármol resonó por un instante antes de ser engullido de nuevo por un silencio sofocante. En el umbral de la puerta principal abierta de par en par, don Ricardo Morales permanecía erguido como una inquebrantable columna de justicia. El viento nocturno que soplaba hacia el interior agitaba los faldones de su traje gris, pero el anciano no se movió ni un ápice. Miraba fijamente hacia adelante, sus ojos recorriendo todo el salón de fiestas con una mirada afilada que parecía capaz de helar la sangre de cualquiera que se cruzara en su camino. Para Marco, el tiempo pareció detenerse. Su cerebro, que momentos antes rebosaba de euforia por la victoria, estaba ahora completamente paralizado, incapaz de procesar la imagen captada por sus retinas. Frente a él se encontraba el hombre que debería haber sido reducido a cenizas 3 meses atrás, al pie de un acantilado en las montañas, el hombre cuya muerte había sido la base de todo su elaborado y malvado plan. Marco parpadeó varias veces, esperando que la figura se desvaneciera como el humo, una alucinación producto del exceso de alcohol. Pero la figura permaneció allí, real, sólida y aterradora. «No puede ser», murmuró Marco de nuevo, esta vez sonando como un hombre estrangulado. Gotas de sudor frío del tamaño de granos de maíz comenzaron a formarse en su frente, derritiendo la fina capa de polvos que se había aplicado antes para lucir perfecto ante los periodistas. Esto tiene que ser un sueño, tiene que ser un doble. Como si respondiera a las dudas de su yerno, don Ricardo comenzó a adentrarse en el salón. Toc, toc. El sonido de la punta de su bastón dorado al golpear el suelo de mármol era tan rítmico y amenazador. Cada paso que daba parecía aplastar el pecho de todos los presentes. La multitud de invitados, que momentos antes aclamaba a Marco, ahora se abría automáticamente, retrocediendo en un ordenado silencio con rostros pálidos, abriendo un amplio camino para el verdadero amo de este imperio empresarial. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a susurrar, por miedo a decir algo equivocado, por miedo a ser considerado un aliado de Marco, y ser arrastrado por la furia del viejo león que despertaba de su largo sueño. Don Ricardo caminó con calma pero con majestuosidad, pasando junto a las mesas redondas cargadas de lujosos manjares que ya no apetecían a nadie. Se detuvo un momento frente a una gran pancarta que decía: «Felicitaciones al nuevo CEO Marco Vargas». Don Ricardo resopló, un sonido que sonó sumamente despectivo. Luego continuó su marcha hacia el centro de la sala, donde Marco y Adriana permanecían rígidos. Adriana, escondida detrás de Marco, temblaba violentamente. Reconocía el rostro de don Ricardo por las fotografías colgadas en las oficinas de la sede. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Los 4 guardaespaldas de traje negro que habían irrumpido antes se habían dispersado ahora a cada esquina de la sala, bloqueando todas las salidas. Esta fiesta se había convertido en un tribunal privado. Finalmente, don Ricardo se detuvo a solo 2 pasos de Marco. El aura de dominio que emanaba de su anciano cuerpo era mucho más poderosa que el aura arrogante que Marco había intentado construir durante toda la noche. Don Ricardo plantó su bastón con fuerza en el suelo y recorrió a su yerno de la cabeza a los pies con una fría mirada de evaluación. «Buenas noches, Marco», saludó don Ricardo, su voz grave y ronca, pero firme y sin el menor temblor. «Lamento llegar tarde a tu fiesta». «Oh, para ser más exactos, a mi fiesta fúnebre». Marco abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaban violentamente. Intentó dar un paso atrás, pero sus rodillas le fallaron y casi se derrumba si no fuera porque se apoyó en una mesa cercana. Presidente, yo creía que usted había fallecido». «Lo sé», le cortó don Ricardo, sus labios curvándose en una sonrisa escalofriante y cínica. «¿Te decepciona verme respirar todavía? ¿Te decepciona que el cadáver que tanto esperabas nunca existiera?» No, presidente», negó Marco, entrando en pánico, su semblante transformado en una máscara de puro terror. «Las noticias, el accidente,
Todos dijeron que su avión se había estrellado. Se estrelló, respondió don Ricardo con calma, sus ojos penetrando los de Marco con agudeza. Pero yo no estaba en ese avión. Dejé que la noticia se extendiera. Dejé que el mundo pensara que estaba acabado. ¿Sabes por qué? Don Ricardo dio un paso más, acortando la distancia hasta que Marco pudo oler el aroma del costoso puro que su suegro solía fumar. Un aroma que confirmaba que la presencia ante él no era un fantasma, sino un ser humano vivo. Porque solo los muertos pueden ver las verdaderas caras de quienes los rodean, susurró don Ricardo con un tono punzante. Cuando estaba vivo, eras el yerno cortés. Besabas mi mano, te inclinabas. Pero en cuanto morí, tu máscara se cayó de inmediato. 3 meses, Marco. Solo te tomó 3 meses echar a mi hija de su propia casa, falsificar informes financieros y celebrar una fiesta sobre mi tumba vacía. Marco negó con la cabeza histéricamente, intentando encontrar una excusa, una escapatoria para salvarse, pero su astuta mente se había bloqueado. La presencia de don Ricardo era un jaque mate que ninguna retórica empresarial podía rebatir. Es un malentendido, presidente. Yo. Lo hice todo por la empresa. Por Valentina, exclamó Marco desesperadamente, intentando agarrar la mano de su suegro. Pero don Ricardo golpeó la mano de Marco con su bastón con la fuerza suficiente para que sonara un thuac. No pronuncies el nombre de mi hija con tu sucia boca. Te oí desde fuera. La llamaste mendiga. Declaraste el divorcio en público. Don Ricardo se giró para mirar a la multitud de invitados congelados. Y todos ustedes, mis amigos de negocios, mis colegas, se rieron. Aplaudieron mientras mi hija era humillada. Los invitados bajaron la cabeza profundamente, sin atreverse a encontrar la mirada ardiente de aquel anciano. La vergüenza se mezclaba con el miedo. Se dieron cuenta de que don Ricardo podía acabar con sus carreras empresariales esa misma noche con un simple chasquido de dedos. Don Ricardo se volvió a mirar a Marco, que ahora parecía un condenado esperando la ejecución. Disfruta de este miedo, Marco, saboréalo profundamente, porque a partir de este momento, tu infierno no ha hecho más que empezar. Con las piernas como gelatina, Marco dio un paso atrás, pero su mano, por reflejo, buscó en el bolsillo interior de su chaqueta. Su astuto instinto de supervivencia seguía funcionando incluso bajo la presión de un miedo extremo. Sacó el sobre marrón que contenía la renuncia a los derechos de herencia, la única arma que creía que aún podía salvarle. Con la respiración entrecortada, levantó los documentos en el aire, exhibiéndolos frente al rostro de don Ricardo con una mano que temblaba violentamente. «Puede que usted siga vivo, presidente», dijo Marco con voz ronca, sus ojos moviéndose frenéticamente por la sala en busca de un apoyo que nunca llegaría. Pero la ley es la ley. Valentina ya ha firmado aquí, en un documento notariado, ha renunciado a todos sus derechos sobre la empresa y sus bienes personales. Este documento es válido ante notario, así que, le guste o no, la mitad de su fortuna es ahora mía como parte de la división de bienes y donación. Don Ricardo miró los papeles en la mano de Marco con una expresión impasible, como si mirara un pañuelo de papel usado. No se enfadó. Al contrario, una comisura de sus labios se levantó en una sonrisa torcida y despectiva. Sin necesidad de mirar, extendió su mano derecha hacia un lado. «Abogado Serrano», llamó brevemente. Un hombre de mediana edad con gafas gruesas, que había permanecido en silencio entre los guardaespaldas, dio un paso al frente. Era el abogado Serrano, el hombre de confianza de la familia Morales durante décadas. En sus manos sostenía una carpeta de cuero negro. «Explíqueselo a mi exyerno, abogado. Explíquele lo necio que es para entender la ley de sucesiones», ordenó don Ricardo con frialdad. El abogado Serrano se ajustó las gafas y abrió la carpeta negra, leyendo su contenido con un tono monótono pero firme. Según el artículo 997 del Código Civil, la herencia se abre en el momento de la muerte del causante. Cualquier testamento, legado o documento de transferencia de derechos de herencia que se base en la premisa de la muerte de una persona se convierte automáticamente en nulo y sin efecto legal, considerándose como si nunca hubiera existido si se demuestra que dicha persona está viva. El abogado Serrano cerró la carpeta con un golpe seco que resonó claramente en el silencio de la sala. Miró a Marco con una pizca de lástima. «En resumen, señor Vargas, los papeles que usted sostiene valen menos que el papel para envolver churros. La firma de la señora Valentina no tiene ninguna validez legal porque la herencia de don Ricardo, el objeto del acuerdo, aún no se ha abierto. Don Ricardo sigue vivo y coleando, y tiene pleno poder sobre todos sus bienes». El rostro de Marco se volvió ceniciento. Sus rodillas finalmente cedieron. Se desplomó en el frío suelo de mármol. Los papeles se le escaparon de las manos y cayeron a los pies de don Ricardo. Su última esperanza se había hecho añicos.
Los 200 millones que soñaba se habían evaporado en el aire. Don Ricardo se agachó para recoger los papeles. Con un movimiento lento y deliberadamente dramático, los rasgó en 2, 4, 8 pedazos, hasta convertirlos en pequeños trozos. Luego esparció los trozos de papel sobre la cabeza de Marco, como si esparciera flores sobre una tumba. «Pero eso no es nada, Marco», continuó don Ricardo, su voz ahora más afilada, apuñalando los tímpanos de Marco. «Perder una fortuna que nunca tuviste es doloroso, pero ir a la cárcel será mucho más doloroso». La cabeza de Marco se levantó de golpe. «¿Cárcel? ¿De qué está hablando?». El abogado Serrano volvió a hablar. «Durante los 3 meses que el presidente estuvo desaparecido, le permitimos gestionar la empresa temporalmente. Era parte de una prueba. Y, como era de esperar, fracasó estrepitosamente. Una auditoría forense de nuestro equipo legal ha encontrado pruebas de una transferencia ilegal de 50 millones de euros de las cuentas de la empresa a su cuenta personal». El abogado Serrano dirigió una mirada penetrante a Adriana, que permanecía congelada detrás de Marco, y a la cuenta de la señorita Adriana Soler también. Adriana soltó un grito ahogado. Su rostro palideció. Por reflejo, apartó la mano del hombro de Marco y se alejó de él como si fuera un apestado. «Malversación, falsificación de informes financieros y blanqueo de capitales», continuó don Ricardo. «Todas las pruebas son irrefutables. La policía está de camino. Esta fiesta no es solo la celebración de mi regreso, Marco. Esta fiesta es tu despedida antes de que te pudras en la cárcel durante los próximos 20 años». Marco miró a su suegro con los ojos vacíos. Su mundo se había derrumbado en un instante. No solo era pobre, ahora era un futuro presidiario. Se volvió para buscar clemencia en Valentina. Ella estaba de pie junto a su padre, observando la ruina del hombre que una vez amó con un rostro impasible, sin una pizca de emoción. «Valentina», logró decir Marco con la voz rota. «Ayúdame. Soy tu marido. Podemos hablar de esto». Valentina negó lentamente con la cabeza. «¿Lo has olvidado, Marco? Acabas de declararme el divorcio delante de cientos de personas. Tú mismo has cortado la única cuerda que podría haberte salvado. Ahora, disfruta de las consecuencias de tu propia codicia». Las palabras de Valentina fueron el último clavo en el ataúd de Marco. En medio del opulento salón de fiestas, bajo las deslumbrantes luces de cristal, Marco Vargas se dio cuenta de que había caído en la trampa que él mismo había cavado, y ahora el hoyo estaba listo para tragárselo vivo. El sonido de las sirenas de la policía, que resonaba a lo lejos, se hizo cada vez más nítido, rompiendo el silencio de la noche y filtrándose en el opulento salón de baile. Sonaba como el toque de difuntos para las ambiciones de Marco Vargas. El hombre que momentos antes se sentía como el rey del mundo, ahora parecía un montón de carne sin huesos, desplomado sin fuerzas en el suelo. Su rostro, antes arrogante, estaba ahora bañado en sudor frío y lágrimas de terror. A su alrededor, cientos de pares de ojos lo observaban con una mezcla de desprecio, asombro y alivio por no estar en su lugar. Las puertas principales del salón se abrieron de nuevo. Esta vez no eran guardaespaldas privados, sino agentes de policía uniformados y completamente equipados. Entraron con paso firme, abriéndose paso entre los invitados, que se apartaron inmediatamente. Un oficial al frente saludó brevemente a don Ricardo, como si confirmara quién ostentaba el verdadero poder en ese espacio. Sin necesidad de muchas palabras, el abogado Serrano le entregó al oficial la carpeta negra que contenía las pruebas de los delitos financieros de Marco. «Marco Vargas», dijo el oficial mientras le ponía las esposas a un tembloroso Marco, «queda detenido por malversación de fondos de la empresa, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». El clic metálico de las esposas al cerrarse en las muñecas de Marco resonó más fuerte que cualquier brindis de champán esa noche. Marco se resistió débilmente, sus ojos moviéndose frenéticamente en busca de una salida. «Es una trampa. Me han tendido una trampa», gritó histéricamente mientras la policía comenzaba a levantarlo. «Fue Adriana. Adriana Soler lo planeó todo. Ella fue quien manipuló los informes financieros. Yo solo firmé». Al oír su nombre, Adriana, que intentaba escabullirse discretamente entre los invitados, se detuvo en seco. Su hermoso rostro se contorsionó en una mueca de rabia. No estaba dispuesta a hundirse sola. «Cobarde. Tú fuiste quien me ordenó transferir ese dinero a cuentas en el extranjero. Tú dijiste que como don Ricardo estaba muerto, nadie se enteraría. No me arrastres contigo». La sórdida pelea entre los dos traidores se convirtió en un espectáculo gratuito para los invitados. La pareja que una hora antes se erigía en el escenario como rey y reina, ahora se mordía el uno al otro como perros callejeros atrapados en una trampa. La policía no perdió el tiempo.
Una agente femenina redujo rápidamente a una forcejeante Adriana y la esposó, haciéndola seguir a Marco. Su caro vestido rojo, que barría el suelo, ahora estaba arrugado y sucio, un símbolo perfecto de su dignidad caída. Cuando Marco fue arrastrado y pasó junto a donde estaba Valentina, se resistió con todas sus fuerzas, obligando al oficial que lo llevaba a detenerse por un momento. Los ojos de Marco, rojos e hinchados, se clavaron en los de Valentina. Allí, en los ojos de su exesposa, esperaba encontrar algún resto de amor o compasión que una vez siempre estuvo presente. Esperaba ver a la mujer débil que siempre perdonaba sus errores. «Valentina», sollozó Marco con una voz rota y lastimera. «Ayúdame, Valentina. Soy tu marido. ¿Puedes verme pudrirme en la cárcel? Retira la denuncia, Valentina. Podemos empezar de nuevo. Anularé el divorcio. Volvamos a estar juntos. ¿Sí?» Valentina miró al hombre que tenía delante con una expresión indescifrable. No era odio, ni amor. Era una mirada vacía, como si mirara a un extraño. Lentamente, Valentina se acercó. Se inclinó ligeramente, acercando su rostro al oído de Marco, pero habló lo suficientemente alto como para que Adriana, que también estaba detenida a su lado, pudiera oír. «¿Empezar de nuevo?», repitió Valentina lentamente, y luego sonrió levemente. «Marco, ¿lo has olvidado? Tu declaración de divorcio es sagrada. Una vez dicha, no se puede retirar. Y en cuanto a la cárcel, piensa que es solo tu nuevo hogar, uno que te sienta mejor que la casa que era la herencia de mi padre. Disfruta de tu soledad allí, tal como me dejaste sola durante los 2 años de nuestro matrimonio». Tras esa despedida, Valentina se enderezó e hizo un gesto a la policía. «Llévenselos», ordenó don Ricardo con firmeza. Marco fue arrastrado a la fuerza fuera del edificio, gritando el nombre de Valentina como un lamento. Su voz se fue apagando, ahogada tras las puertas del vestíbulo y finalmente absorbida por las sirenas del coche de policía que lo llevaba a su nuevo destino tras las rejas. Adriana también desapareció entre sollozos histéricos, dejando solo una mancha de rímel corrido en el suelo de mármol. Con Marco y Adriana fuera, el salón quedó en silencio. Don Ricardo caminó hacia el atril donde Marco se había erigido con arrogancia. Ahora miraba a los invitados, socios comerciales, colaboradores y parientes lejanos, todos con la cabeza gacha por la vergüenza. «La fiesta ha terminado», dijo don Ricardo secamente. «Váyanse todos a casa. Y recuerden una cosa. El Grupo Morales nunca colaborará con traidores, ni con nadie que los apoye. Mañana por la mañana mi equipo reevaluará todos los contratos de colaboración con sus empresas». Ante esa amenaza suave pero mortal, los invitados se dispersaron apresuradamente. Salieron de forma ordenada pero rápida, temiendo que si se quedaban más tiempo, ellos también se verían envueltos en problemas. En un instante, el salón, antes abarrotado, quedó vacío. Solo quedaron los camareros que comenzaban a limpiar el desorden, el abogado Serrano, don Ricardo y Valentina. Don Ricardo bajó del atril y se acercó a su hija. El imponente anciano dejó su bastón y abrió los brazos. Por primera vez esa noche, la coraza de Valentina se rompió. Corrió a los brazos de su padre, enterrando su rostro en el ancho pecho del hombre que era su verdadero héroe. Los hombros de Valentina se sacudieron en un llanto silencioso, liberando la carga emocional que había reprimido durante horas, si no años. «Ya pasó, hija. Ya pasó», susurró don Ricardo, acariciando la cabeza de su hija. «Ahora eres libre. Las ratas han sido eliminadas». Valentina levantó el rostro, secándose las últimas lágrimas con el dorso de la mano. Sonrió. Esta vez una sonrisa genuina, de alivio, no de cinismo ni de venganza. «Gracias, papá. Si no fuera por ti». «Shh», la interrumpió don Ricardo. «Tú fuiste la fuerte, Valentina. Yo solo preparé el escenario, pero fuiste tú quien interpretó el papel a la perfección. Esta noche has demostrado que no eres una mujer débil. Eres una verdadera hija del Grupo Morales». Los dos salieron juntos del salón, dejando atrás la opulencia que ahora se sentía vacía. El aire nocturno de fuera era fresco. El cielo oscuro comenzaba a mostrar un tenue resplandor de amanecer en el horizonte oriental. El helicóptero de don Ricardo seguía aparcado majestuosamente en el patio, listo para llevarlos a su verdadero hogar, un hogar ahora limpio de hipocresía. Valentina respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la libertad. No más Marco, no más humillaciones, no más hipocresía. La etiqueta de divorciada que ahora llevaba ya no era una vergüenza, era una medalla de honor. Dio un paso firme hacia el futuro, no como una muñeca, sino como una reina, forjada en el fuego de la traición y resurgida como vencedora, lista para liderar el imperio empresarial de su padre.